Hola amigos del Derecho de Cada Día, espero que todos ustedes se encuentren muy bien, sus familias, sus seres queridos, todos cuidándose y preparándose para este 18 de septiembre tan particular. Y hoy día nuevamente, tal como lo habíamos anunciado en el programa pasado, que fue tanta la información que preferimos dividirlo en dos, nuestro querido amigo, como le digo yo, licenciado don Gustavo Adolfo Alvarado. ¿Qué dice el licenciado? Hola Marco Antonio, buenas tardes. Buenas tardes a nuestros auditores, gusto de saludarlos nuevamente. Muy bien, hoy día, a pesar del martes pasado, hoy ha sido un día agradable. Temperatura agradable, sí. Mucho mejor que el martes pasado, así que pero yo sentí un poco frío hoy día, fíjate, estoy como los viejos, quizás mi casa está un poco helada, no sé. O lisa y llanamente son los años ya que a uno lo van alcanzando, ¿no? Bien, Gustavo. Bien, recordémosle a nuestra audiencia que esta es una materia, dada su extensión, que nosotros la dividimos en dos. El programa pasado invitamos a una especialista, ¿no? Una experta en lo que es vocación educacional, orientación docente, etcétera, o sea, escolar, no docente, escolar, donde justamente analizamos todas las problemáticas que están aquejándonos a todas las familias. Evidentemente esto no es responsabilidad de nadie, sino que solamente de esta pandemia, que quizás por cuánto tiempo más también vamos a tener que seguir enfrentándola, ¿no? Yo escuchaba hace poco, Gustavo, un par de días atrás, a una persona responsable comentando que en una de esas se venía un rebrote importante en los meses de octubre y noviembre, y esto, insisto, era una persona seria y responsable, no una persona alarmista. Así que, por lo menos, en términos dieciocheros, con esta cueca tenemos para rato, ¿no? Tenemos para rato. No, es un tema que lo lamentable es que muchas personas no entienden que estas medidas paso a paso, en definitiva, no significan que estamos libres de este virus COVID-19, y algunos se han relajado un poco, ¿no? Y algunos más que un poco. Entonces, bueno, el rebrote viene sí o sí, ¿no? Algunos un poco mucho, ¿no? Pero la verdad que, bueno, basta ver las cifras nuevamente en otros países desarrollados, ¿no? España y otros países europeos, donde está tomando nuevamente fuerza este tema del COVID. Pero bueno, este tema en definitiva es lo que nos ha hecho nosotros analizar un tema que ha estado en el tapete judicial, incluso, ¿no? En el tapete judicial, que es todo este tema educacional, insisto, que no solamente tiene revites jurídicos, sino que tiene aristas netamente educacionales, psicológicas, etcétera, ¿no? Esperamos haber desarrollado a plenitud, al menos satisfacción, ¿no?, de nuestros auditores, toda esa temática inicial, la que enfrentan los padres, los niños, etcétera, etcétera, justamente de allanar lo que va a ser el programa de hoy, donde haremos más bien un análisis jurídico que es más propio del derecho de cada día. Por lo tanto, lo primero que me gustaría preguntarte, Gustavo, es, bueno, ¿enfrentamos qué problema estamos? ¿Cuál es el problema? Aquí no estamos diciendo quiénes son los responsables, eso es re importante, ¿no? Lo que estamos preguntando es ¿cuál es el problema? ¿Cuál es el problema que se ha generado, Gustavo? Así es. Bueno, la introducción que tú hiciste me parece que ha sido muy certera, y tal como lo conversamos en el programa pasado, bueno, abordamos el punto de vista docente, ¿no? Pero hoy vamos a abordar familia también, ¿no? Que eso también claro, fue muy importante. Me acuerdo con este invitado nos comentaba la importancia del entorno del alumno en su casa, que era muy importante, etcétera. Pero bueno, entonces lo que hoy queremos comentar, y respondiendo a tu pregunta, ¿cuál ha sido el problema jurídico, por así llamarlo, con este tema, ¿no? Y el tema es que, a ver, uno como apoderado, ¿cierto? O nuestros auditores, cuando contratan en un colegio, lo que ellos hacen es firmar un contrato, ¿no? Con ese establecimiento, donde ellos se obligan, por una parte, a pagar una mensualidad o una suma de dinero determinada, y el colegio, por otra parte, se obliga a prestar los servicios educacionales. Ese es el contexto, ¿no es cierto? Por lo tanto, es el contrato de educación, así lo vamos a denominar, ¿no? Nuestro programa se llama, entiendo, ¿no? El contrato. Así es. Bueno, entonces, en ese contexto, Marco Antonio, ¿qué ha ocurrido? Es que hay una parte, y tú lo dijiste muy bien, ¿no? Aquí no se trata de que nadie quiera aprovecharse del otro, ni que está en una... No, son situaciones que se han dado que nadie las esperaba, por lo demás. Son situaciones totalmente nuevas para el ámbito del derecho y para los propios órganos que regulan y fiscalizan.
Entonces, ¿qué ocurre? Que hoy por hoy los apoderados, en su mayoría, continúan obligados a pagar su obligación, que es la mensualidad. Y por otra parte, la contraprestación, que era el servicio, ha tenido diferentes cambios, modificaciones, en algunos casos mejora, en otros algunos los moderados piensan que son retrocesos. Entonces, esa sensación de que una parte está cumpliendo y la otra no, es lo que ha generado estos problemas, Marco Antonio. Correcto, y además yo diría que también con un agravante, ¿no? Porque aquí se mezclan muchas más cosas. No sé si estás de acuerdo conmigo, Gustavo, lo que yo voy a decir, pero siempre en estas cosas, y claro, nosotros tenemos que ser objetivos cuando analizamos en este programa radial y no ponernos la camiseta por ninguna de las partes, ¿no? de este contrato de educación, sino analizarlo con objetividad. Por un lado, efectivamente, está la problemática de si la contraprestación, si el servicio, ¿no?, se está prestando adecuadamente. Ese sería el primer punto, ¿no? Pero también convengamos que se suman otras cosas que tienden, podríamos decirnos, a ensuciar, en el buen sentido de la palabra, para que no lo malinterpreten nuestros auditores, este análisis jurídico, porque también son personas que buscan a veces, por una razón muy justificada, es porque han tenido una disminución en sus ingresos o lisa y llanamente han dejado de percibir ingresos. Entonces, en definitiva, parece ser que a veces, más que estar reclamando por una baja en la calidad del servicio, estarían invocando solapadamente, subrepticiamente, esta imposibilidad de pago, por decirlo. Entonces se mezclan dos cosas, ojo, y esto yo lo digo con mucha responsabilidad como profesor de Derecho Civil, que son dos situaciones bien distintas. Jurídicamente son dos situaciones muy distintas. Una es si la contraprestación se está cumpliendo como corresponde, y otra cosa muy distinta, si yo tengo no recursos para pagar mi obligación. Es que eso es re importante que la gente lo entienda, y no es que nosotros estemos a favor o en contra de alguien, pero es re importante analizar las cosas, y lamentablemente estamos en un ámbito donde estas dos cosas se están confundiendo, Gustavo. No sé cómo lo ves tú. Yo te encuentro razón, y quizás complementando un poco tu acotación, me parece que muchos de estos temas también pueden resolverse, o sea, soy de la idea que gran parte de estos problemas, en vez de buscar una solución, como en muchos casos se ha intentado, ¿no?, de vía judicial, que luego conversaremos cuál ha sido el resultado de cada una de ellas, creo que esto también tiene mucho sentido común, ¿no? Y en ese sentido común podemos llegar a lo que tú dices, ¿no? Entender que no porque a mí, caso hipotético, ¿no?, que a mí me hayan despedido y me encuentren en una situación compleja económica, no puedo por eso, de la nada, incumplir mis obligaciones. Por muy injusto que parezca, porque suena injusto, ¿no? Pero naturalmente que son cosas diferentes, y el sentido común, yo creo... Suena como, Gustavo, como que uno... Suena insensible, ¿no? Suena una cosa insensible. Sí, pero yo siempre le digo a mi alumno, el derecho no es sensible y tampoco es moral. El derecho es una cuestión amoral, no inmoral, son dos cosas muy distintas, ¿no? Pero efectivamente, porque claro, si todo esto estuviese exclusivamente analizado en el ámbito, qué sé yo, de la moral, de los sentimientos, perdón, o de las creencias religiosas, bueno, estamos en otro ámbito, no estamos en el ámbito del derecho. Entonces, yo sé que puede sonar tremendamente frío, pero lamentablemente en el mundo del derecho parte de una premisa básica. ¿Ah? Quien tiene una deuda debe pagarla. Efectivamente podemos analizar durante todo un programa cuáles serían las justificaciones para no pagarla, que son situaciones excepcionales, pero la premisa fundamental, de la cual siempre se parte, ¿no?, es que las obligaciones se contraen para cumplirse. Esa es una máxima básica, ¿no? Porque si no, el ordenamiento jurídico se te hace pedazos, ¿no? Claro, y es por eso que tenemos, como tú dices, tenemos estas excepciones al cumplimiento, pero que son muy acotadas, ¿no? Y podemos hablar de algún problema de ellas, pero la forma que yo tengo de no cumplir una obligación están determinadas por la ley o el Código Civil, ¿no? Exactamente. Entonces, en definitiva, no se trata de situaciones casuísticas, que a veces la gente piensa, bueno, hoy estoy en esta situación, tengo derecho a no cumplir. Lamentablemente no es así.
No, pues no es así. Pues. Y eso lo saben muchas personas, que de repente la fortuna nos juega reveses bastante desagradables, y no solamente en este contrato, sino en todas las otras obligaciones que uno tiene, ¿no? Tiene que cumplirlas. Y bueno, y así funciona esto, lamentablemente, porque imagínate si el día de mañana las personas se declararan en una suerte de cesación de pago generalizada. Bueno, la verdad que al final nadie se atrevería a contratar con nadie, ¿no? Nadie se atrevería a contratar con nadie, ¿no? Si ese es el drama que hay detrás de esto. O bien, muchas personas no serían sujetos de contratación, que eso es más grave aún. La gente realmente eso no lo entiende. Pero efectivamente, entonces yo contrataría solamente con aquellas personas que me da certeza que me van a cumplir. Y en definitiva, entonces, contrataría siempre con gente de mayores recursos, porque voy a tener el temor de que otro a mí no me va a cumplir. Por lo tanto, sería un desastre. Eso sería un desastre. Ahora bien, analicemos el caso que nos convoca en el día de hoy. Insisto, no obstante que nosotros nos solidaricemos con todos los problemas que hay, pero lo que nosotros estamos analizando el día de hoy es una cuestión objetiva, es el contrato de educación. Entonces, vámonos no por este tema de las dificultades económicas para cumplir con la obligación. Analicemos el contrato de educación, que ha sido justamente uno de los capítulos por los cuales algunos apoderados han recurrido de protección ante las Cortes de Apelaciones respectivas, ¿no? Y justamente lo que se ha invocado ahí, lo que se ha hecho ver, Gustavo, y tú corrígeme o complementame, ha sido que, por una parte, se sostendría que la educación sería de otro nivel, sería de un nivel inferior, eso es lo que invocarían los recurrentes, en ese caso los que recurren de protección, y que también no todos los niños están en la misma situación, porque claro, quizá unos tienen mejor internet, en otra casa quizá hay más computadores, hay menos computadores, hay uno, bueno, etcétera. Las posibilidades de acceso no son las mismas. Y bueno, y sabemos también que los colegios han tenido que, en aquellos casos donde no hay o donde han habido inconvenientes de acceso a internet, bueno, han entregado documentación escrita, ¿no? a los alumnos, le han entregado material educativo escrito, incluso está en pendrive, incluso está en un pendrive, ¿no? Y recapitulando lo que nos contaba el especialista, la invitada de la semana pasada, ¿sí? Que existen páginas del gobierno, del Ministerio de Educación, con esos contenidos. Perfecto. Entonces, pero bueno, otro fundamento, Marco Antonio, que han esgrimido los abogados en estas acciones de protección, han alegado una eventual vulneración del derecho a educación también. Han derecho a propiedad. El derecho a propiedad, haciendo un símil con que en definitiva hay un empobrecimiento de mi patrimonio versus un enriquecimiento de los establecimientos educacionales. Pero bueno, distintos argumentos, en definitiva han sido muy similares los argumentos a lo largo de Chile, sí, pero que el criterio de las Cortes han sido uniformes. Y en ese aspecto me parece que... Ahora, pero Gustavo, tú dices los criterios han sido uniformes, pero contémosle a nuestros auditores cuál ha sido ese criterio, porque los auditores no saben, nuestros auditores, digámosle de partida, que hay varios recursos de protección presentados, justamente reclamando por estos apoderados respecto de lo que es el servicio, y donde solicitan, porque eso también es importante decirlo, ellos solicitan que no se les cobre o bien que se les rebaje el precio de la mensualidad. Eso también es re importante. ¿Cómo ha reaccionado la Corte? ¿Ha sido unánime? ¿No ha sido unánime? ¿Cómo ha reaccionado la Corte? Bueno, Marco Antonio, de partida contarle a nuestros auditores que esto no ha sido un tema focalizado en Santiago, ¿no? Esto es un tema, nosotros hemos tenido a la vista recursos de la Corte de Apelaciones de Copiapó, de Talca, de Punta Arenas, corrígeme, creo, Concepción, creo que son como 8 o 9, y en definitiva, sin perjuicio que pueden variar algunas circunstancias de los hechos que agriman los abogados, pero el fundamento del derecho y la razón de pedir ha sido casi la misma, ¿no? Que es lo que tú dices, la rebaja o el cese de este cobro de mensualidad. ¿Y qué ha dicho la Corte? Bueno, ha sido unánime
todos los recursos han sido rechazados por las Cortes de Apelaciones. Ya, o sea, perdón, disculpa, Gustavo, eso sería lo primero entonces, que nuestros auditores sepan, porque esto no es un tema nuestro, nosotros estamos informando, ¿no? Que hasta el momento los recursos de protección que se conocen, o los que conocemos nosotros, porque bueno, uno nunca es infalible, lo sabe todo, pero a lo menos 8 o 9 recursos de protección que hemos revisado, y particularmente tú, Gustavo, han sido todos rechazados por las Cortes de Apelaciones, todos rechazados. Absolutamente, todos. Así es. Bien. Y un dato importante, Marco Antonio, quizás lo podemos conversar más adelante, pero es importante decir desde ya que estos 8 o 9 recursos que fueron rechazados, en uno de ellos se dedujo recurso de apelación. O sea, conoció la Corte Suprema, además. La Corte Suprema, de uno de ellos, conoció la Corte Suprema, esto hace poquito, esto fue a mediados de agosto, y la Corte Suprema confirmó el fallo de la Corte de Apelaciones, por lo tanto, que rechazó este recurso de protección. Por lo tanto, es una materia que hoy por hoy, salvo lo que pueda variar en lo que resta en lo sucesivo, pero hasta ahora es una materia que ha sido con un criterio uniforme de las Cortes de Apelaciones de Chile. Y confirmado uno de ellos entonces recientemente por la Corte Suprema. Bien, ¿y cuál sería la razón, expliquémosla a nuestros auditores, por las cuales nuestros tribunales superiores en forma unánime hasta el momento, al menos lo que yo tengo entendido, que sería unánime, yo no conozco otro recurso, pero insisto, uno siempre se le puede pasar algo por ahí, ¿no? Pero puede ser, ¿no? Pero la verdad que hablar de 8 o 9 fallos, incluso el último que revisé yo, que es de la Corte de Apelaciones de Talca, era de 20 de julio, o sea, bastante reciente. Y el de la Corte Suprema, ¿qué fecha es, Gustavo? Más o menos. Mediados de agosto. Imagínate, o sea, imagínate. Bien, y cuéntanos, ¿cuál ha sido la razón fundamental por la cual las Cortes han rechazado estos recursos de protección? Insisto, en esos recursos de protección, los recurrentes han señalado como conculcadas las garantías constitucionales, fundamentalmente del derecho de propiedad que emanaría del contrato de educación, y por otro lado, el principio de igualdad ante la ley. Me parece que tú algo más agregaste, no sé si otra... El derecho a la educación, perfecto, y el derecho a la educación. Bien, obvio, sí, obvio. ¿Qué ha hecho la Corte, Marco Antonio? ¿No? Estamos por lo más básico, ¿no? Lo que dice la Corte es que el recurso de protección o la acción de protección, y para que los auditores más o menos puedan entender en qué consiste, esta es una acción que lo que tiende es es una acción que busca el remedio a una situación antijurídica, una situación ilegal que te causa un perjuicio en derechos puntuales establecidos por la Constitución. O arbitraria también. ¿Cierto? Entonces lo que uno busca es que esa conducta cese o sea, se arregle conforme a derecho, ¿no es cierto? Entonces, lo primero que ha dicho la Corte es que los fundamentos de todos estos recursos no son objetos de un recurso de protección. Es un fundamento importante, ¿no? Un fundamento de peso, ¿no? La Corte ha dicho, los fundamentos o lo que usted busca a través de esta acción no es propio de un recurso de protección, por lo tanto, esa ha sido una de las principales motivos del rechazo. O sea, para que nuestros auditores entiendan, la Corte ha dicho el recurso de protección no es la vía idónea para discutir esta materia en sede judicial. Así es. ¿Por qué lo ha dicho? Porque las Cortes no han estimado que no ha habido ninguna vulneración ni al derecho a la propiedad, ni al derecho a la educación, ni menos vulneración al derecho. En algunos casos también se alegó el derecho a la salud física, integridad física y psicológica, ¿no? Sí, entonces claro. La Corte ha dicho no ha habido vulneración de ningún tipo. Eso me llamó mucho la atención en el fallo que leí este último de julio. Me llamó mucho la atención lo categórica de la Corte de Apelaciones al decir que no había vulneración de garantías constitucionales. Pero es tajante. Es tajante, me llamó mucho la atención. Bien, y entonces, ¿qué ha señalado en definitiva? ¿Que esta discusión, dónde debe plantearse, o esta discusión no debe plantearse en ningún lugar? Gustavo. No, la Corte ha propuesto soluciones, ¿no? Sin perjuicio que el recurso ha sido rechazado, vale decir, no prospera y no ha logrado su objetivo, que en definitiva era dejar sin efecto las mensualidades o que se rebajen, no tuvo efecto, pero sí la Corte ha propuesto, y también en este sentido ha sido muy, muy uniforme, ¿no?
ha dicho lo que más bien se puede vislumbrar de esta problemática entre establecimientos y apoderados, es más bien un problema de orden contractual. Y lo que habría que discutir es el cumplimiento o el incumplimiento de las obligaciones, y en ese sentido el tribunal competente sería un tribunal civil, y el procedimiento sería a través de un juicio ordinario del alto conocimiento. Ya. ¿Y tú estás de acuerdo con eso? ¿Qué opinión tienes de eso? ¿Qué opinión? Porque fíjate que yo tengo una opinión. A ver, yo creo, Marco Antonio, que, insisto, lo dije al comienzo del programa, ¿no? Creo que muchos de estos problemas se pueden resolver con sentido común. Evidente. Intentando no judicializar el tema, ¿no? Entonces, lógico. Entonces, yo creo que como primera solución, antes de pensar en judicializar, yo creo que recurriría, bien digo, al órgano administrativo correspondiente, la Superintendencia de Educación, quizá le podría consultar a él, qué me dice al respecto, ¿no? Y por ahí, dependiendo de lo que nos digan, podríamos recién pensar en una acción ordinaria. ¿Por qué digo esto? Porque les cuento a los auditores que un juicio, en un juzgado civil, un juicio ordinario del alto conocimiento, no es un juicio expedito. Es un juicio que puede durar 3, 4, 5 años. Sí, si llegamos hasta la Corte Suprema de todas maneras, imagínate, primera, segunda instancia y eventualmente recursos de casación. Pero yo quería hacer más. Entiendo, Gustavo, eso, que efectivamente en todo lo que ha sucedido, en todos los contratos que ha habido problemas respecto a su cumplimiento, lógicamente que es lo que uno primero le recomienda a los clientes, ¿no? O a las personas que lo consultan a uno, es que agote justamente las medidas extrajudiciales con su contraparte a los efectos, ¿no?, de buscar algún punto de acuerdo. Yo tengo claro que muchos colegios, ojo, lo han hecho, efectivamente no respecto de todos, sino de acuerdo a criterios de cada colegio, quienes ellos entienden que están en una situación de mayor necesidad que otros. Evidentemente eso no es materia del programa propiamente tal, pero sí sé que muchas instituciones han hecho esfuerzos también por ayudar, ¿no? o por colaborar en esto. Porque cuando uno analiza los contratos, aquí no hay ni buenos ni malos, ¿no? Solamente hay partes contratantes, no hay ni buenos ni malos. Hay partes contratantes. No, y hay partes contratantes, son partes contratantes, y cada uno tiene derechos y obligaciones como corresponde, al menos los contratos bilaterales, ¿no?, que generan obligaciones para ambas partes. Y el contrato de educación es típicamente un contrato bilateral, ¿no?, que genera obligaciones para ambas partes. Pero yo te preguntaba otra cosa. Yo lo que te estoy preguntando es que si tú estás de acuerdo con el criterio de la Corte Suprema o de las Cortes. No, estoy de acuerdo. A pesar de lo que nos pueda parecer, quizás nos deja esta sensación de pronto de poco frío, como tú lo dijiste, pero... No, pero mi pregunta jurídica es, este es un programa de derecho, este no es un programa, o sea, aquí nosotros no leemos el tarot, Gustavo. Si nosotros leyéramos el tarot, bueno, podríamos, ¿no es cierto?, decirle otras cosas a las personas, pero nosotros estamos analizando el derecho, estamos analizando un contrato en este caso. Bueno, por eso jurídicamente, Marco Antonio, a mí me parece que la Corte ha sido correcta. Han tenido interpretaciones bastante sólidas, y me parece que yo estoy de acuerdo con la Corte. ¿Sí? Fíjate que yo también, a pesar también, como tú dices, de que uno parezca insensible, pero aquí se trata de analizar si el recurso de protección es procedente o no es procedente. Nosotros no estamos diciendo que esto no pueda discutirse ni pueda evaluarse en otra sede, pero desde el punto de vista del recurso de protección estoy plenamente de acuerdo en que no es objeto de un recurso de protección el eliminar el cobro o rebajar el cobro en un contrato. Es decir, el precio del contrato no es objeto de un recurso de protección, por favor, en ninguna parte, menos su rebaja, porque además eso es objeto de prueba, entre otras cosas. Hay que abrir un término probatorio donde hay que analizar una serie de probanzas, etcétera, etcétera. Entonces, efectivamente, el recurso de protección no fue creado para eso, ¿no? Claro, aquí hay un problema contractual. Es de cumplimiento o incumplimiento de contrato. Así es. Entonces, determinar si efectivamente hubo un incumplimiento por parte del establecimiento, bueno, es un tema que habrá que probar, ¿no? Pero el procedimiento no es el recurso de protección, bajo ningún punto de vista. Ahora, Marco Antonio, yo estuve leyendo un par de noticias, proyectos que hoy por hoy existen, proyectos de ley que están en tramitación. Entonces, también
y creo que algunos parlamentarios, uno dice parlamentarios, pero en definitiva no hay parlamento, ¿no? Algunos diputados, ¿cierto? Se parlamenta nada, no se parlamenta. ¿Cierto? No. Entonces, algunos diputados creo que podrían ir un poquito más fino, porque en sus propios proyectos de ley se hacen presentes que ellos están dispuestos a ayudar a las personas, al grupo de apoderados, para presentar los recursos de protección pertinentes. Entonces, de ahí ya partimos con una interpretación equivocada. No, pero si esto, eso es para la galucha, para la galería. Claro. Si ya, bueno, entonces, ¿cuántas veces? De ahí parte todo esto, porque, ojo, si estas discusiones, ¿cierto?, contractuales, tuvieran algún ribete que pueda verse en la corte, te aseguro que de los 8 fallos, al menos 2 cortes hubieran dado lugar. Pero no es así, o sea, han sido categóricos. Por lo tanto... Sí, por eso que me quería empezar este programa analizando los recursos de protección, porque me ha sorprendido la unanimidad, ¿no? Y la unanimidad de criterio, y prácticamente son los mismos argumentos de cortes distintas, ¿no? Que eso es muy relevante. Y ahora estuve agregando este botón, ¿no? De que hay un fallo reciente más encima de la Corte Suprema que confirma los criterios. Bueno, no nos quedemos pegados en eso, y antes de ir a la tanda comercial, ¿no? Tú dijiste una cosa, pero yo no estoy tan claro, Gustavo, fíjate, no sé si tú quieres, porque tú dices, mire, vaya a la superintendencia, que es un tema que vamos a dejar para después, ¿no? Pero sí quiero dejártelo lanzado. Tú dijiste, mire, vaya y consulte a la superintendencia, fíjate, de educación, para que la gente entienda, ¿no? Yo creo sinceramente que por lo que he estudiado de este tema, tú también has estudiado mucho, más que yo seguramente, pero lo que yo he estudiado respecto a este tema, a mí me parece que la Superintendencia de Educación no es competente en esta materia, fíjate. No es competente en lo que dice relación con pagos, con las mensualidades en esta materia, ¿no? O sea, en parte te doy el punto, ¿no? En parte tiene razón, y te digo enseguida en qué creo que lo dice, está correcto. A ver, la Superintendencia de Educación, si bien es cierto, se pronunció, pero poco tibia, ¿no?, respecto a este tema. Lo que dijo muy, muy enfáticamente es que cualquier problema respecto de obligaciones contractuales de la educación, las personas tendrían que ir directamente, les digo ir, no, pero lo que quiere decir es recurrir ante el servicio del consumidor, el CERNAC. O bien demandar en policía local. O bien correcto, porque la ley del consumidor se tramita ante policía local. Pero yo, Marco Antonio, creo que lo que tú dices, claro, es cierto, ¿no? Por ejemplo, los colegios particulares, lo que yo creo que tú apuntas, si bien es cierto, no es competente la superintendencia, en algunos aspectos sí, ¿no? Si bien es cierto, estos colegios tienen una mayor holgura en sus planes, en su programa educacional, pero de una u otra forma sí están supervisados y están sujetos a una, aunque sea menor, pero sí pueden tener fiscalización de esta institución a los efectos. Quizás no para debatir el fondo, ¿no? O sea, la superintendencia no se va a pronunciar si efectivamente tal persona debe pagar la colegiatura, eso no lo va a hacer. Sí, pero lo que te la compro. Pero el fondo es, ellos se están quejando porque la calidad hay un detrimento en la calidad que le están entregando. Esa sí te la compro totalmente, porque sí me parece que eso es función esencial, ¿no? De la Superintendencia de Educación. Justamente la ley se llama Ley de Aseguramiento de la Calidad. En consecuencia, estoy totalmente de acuerdo. Bien, Gustavo, para que no dejarte más pendiente, ¿qué te parece? Vamos a nuestra tanda comercial y a la vuelta seguimos con este tema que en realidad da para harto, pero por lo menos orientar a nuestros auditores, porque aquí todo el mundo se pasa película, y tú mismo recién estabas diciendo que hay parlamentarios más encima que le andan diciendo a la gente, no se preocupe, le voy a llegar a intentar un recurso de protección. Señores, los recursos de protección se han perdido todos. Entonces, para que no anden pensando en tonteras. Lamentablemente, las vías de reclamación, en el caso que sean pertinentes los reclamos, son otras. Bien. Vamos y volvemos, estimados auditores, estimados amigos del derecho. De vuelta aquí de esta tanda comercial tan necesaria, ¿no?, para nuestra radio hoy, anfitriona del derecho de cada día. Bien, Gustavo,
estábamos conversando, ya dejamos atrás entonces estos los recursos de protección, que siempre, claro, es lo que tiene más publicidad, ¿no es cierto? Al menos mediáticamente siempre es lo que más llama la atención. Y en definitiva para que la gente entonces entienda que no han prosperado. Bien, entonces... Disculpa, don Antonio, sí, disculpa. Dale. Lo peor de todo es que, de punto de vista mediático, aquí a veces uno le gustaría hacer un tirón de oreja a los periodistas, ¿no? Porque informan la presentación de los recursos como una buena noticia, pero no se dan el trabajo de contar el desenlace. Típico, no, pero mire, yo no voy a pelar. Como una bola de nieve. Yo tampoco, porque tengo varios amigos periodistas que lo quiero un montón, pero... Sí, yo no voy a apelar a los periodistas, pero la verdad que la actuación de los periodistas desde octubre al menos, desde octubre del año pasado a la fecha ha sido francamente paupérrima. O sea, la verdad que en realidad en vez de informar, muchas veces han desinformado. Y eso que no los quería pelar, ojo Gustavo, no los quería pelar, ¿no? Bien, pero bueno, allá ellos tendrán que responder, ¿no? Frente a lo que hacen bien o lo que hacen mal. Pero sí, a veces siento mucha rabia también por la mala calidad de la información. De hecho, yo tengo el caso, un cliente que lo hicieron pedazos hace poco, un canal de televisión, y bueno, y el cliente efectivamente no era responsable de nada de lo que se estaba diciendo, así que bueno, también ahí vamos a analizar si es procedente también iniciar algunas acciones, ¿no? Mira, siempre hay un dicho, ¿no? Yo siempre a mis amigos periodistas les digo lo siguiente, ustedes la filosofía que tienen, muchas veces, no todos, pero muchos de ustedes lamentablemente parece ser que aplicaran la siguiente máxima, ¿no? Jamás dejes que la verdad se interponga en una buena noticia, ¿no? Entonces, no digo que todos, por favor, pero la verdad que a veces, francamente, es paupérrimo, ¿no? Y opinan de todo, opinan de economía, o sea, no sé, astrología, de todo, son multifacéticos, ¿no? Son reencarnaciones nuevamente, genios renacentistas, Leonardo da Vinci, Miguel Ángel, la verdad es que a veces son una suerte de piojo tuerto al lado de estos señores. Que nuestros queridos auditores, no quise, por favor, incitar a Marco Antonio a que descargara su ira contra no, es que una ira acumulada. Bueno, usted puso el tema en Gustavo, culpa suya, bien, bueno, luego daremos razón a nuestros dichos, sí, pero no distraigamos a nuestros auditores, discúlpenme, uno humano también de repente, tal como la gente critica a los abogados, a veces con muchísima razón, bueno, yo también tengo también derecho a hacer mis descargos, sobre todo cuando a veces basta ver las noticias, ¿no? O programas de televisión para darse cuenta de aquello. Bien. Bueno, este es el minuto en que pasa la franja indicando Radio Hoy no se hace responsable. La radio sonó porque eso no he visto ese subtítulo, digamos, ¿no? Así es que bueno. Bien, oye, sí, obviamente, de todo hay en la Villa del Señor, por supuesto, buenos, malos, más o menos, pero lamentablemente creo que no es un gremio que ha estado a la altura, sinceramente creo que es un gremio que no ha estado a la altura de lo que necesita el país, sinceramente, no, esa es mi crítica de fondo, ¿no? Incluso a veces está farandulizando las noticias, y la verdad que eso... No sé, creo que hay cosas hoy día Chile tiene problemas demasiado serios o viene teniendo problemas demasiado serios desde octubre a la fecha como para farandulizar las noticias, el dolor ajeno, etcétera, ¿no? A mí me interesa mucho. A veces exactamente, sí. Bueno. A mí lo que me da pena es eso, ¿no? Y rabia a la vez. Bueno, volvamos a lo que estábamos hablando, estimado Gustavo, licenciado, ¿tú te acuerdas, a propósito, licenciado? Tú eres muy joven, pero tú veías el Happening con ¿Te acuerdas? Sí, lo vi, pero no me acuerdo mucho. Ahora, ya. Es que ahí había un licenciado muy famoso, el licenciado Lamora. Sí, pero el personaje El Pato Torres. No era el Pato Torres, Alarcón, era Alarcón. Era Alarcón, muy buen comediante, entre paréntesis. Bueno, toda la gente, el Happening, comediante es extraordinario.
Pero no tengo recuerdos. Pero voy a investigar. Espero que no sea nada malo para mí, Marco Antonio. No, pues usted es un licenciado, pues. Así que bien. Bien, oiga, don Gustavo. Bien, entonces, sigamos en esto de la orientación. Ya quedó medianamente claro que si alguien tiene alguna disconformidad con lo que es calidad de la educación, el tema claramente es la Superintendencia de Educación, y creo que ya no hay más vuelta que darle. Creo que el tema es extraordinariamente claro. De hecho, la ley 20.529 establece el Sistema Nacional de Aseguramiento de la Calidad de la Educación Parvularia, básica y media, y justamente le da las competencias a la superintendencia. Pero volvamos nuevamente al tema del pago, porque en el fondo, dejémonos de cosas. Si de eso se trata esto. Sí. Tú lees los recursos de protección, y por mucho que los argumentos sean que la calidad no es tal, no es cual, en el fondo, al menos lo que leí yo, la sensación térmica que me quedó a mí el leer los recursos de protección, que en el fondo ahí el interés es, oiga, cóbreme menos. Y yo creo que a las Cortes, ojo, yo creo que eso fue justamente la sensación que le ha quedado a las Cortes, y precisamente por eso no han acogido los recursos. ¿Dónde podría ir yo a reclamar de eso, o no es posible reclamar de eso en ninguna parte? Sí, Marco Antonio, sí. En el derecho siempre existe una acción para algo determinado, eso lo sabemos. Pero sí, de acuerdo, pero ¿hay algún organismo público? Porque algo tú conversaste del CERNAC, entonces sí, ver, redondeemos sí, esa edad. La Superintendencia de Educación lo que ha dicho es que el órgano competente, el órgano o especializado para este tipo de problemática, que diga en relación con el contrato de educación, es el CERNAC. Perfecto. O sea, eso lo ha dicho la superintendencia. Lo dijo la superintendencia en su ordinario 621, si tú me puedes corregir, del año 2020. Sí, lo tengo a la vista, licenciado. Sí. Entonces, lo que dice, bueno, si usted tiene un problema, si bien es cierto, yo puedo como superintendencia de educación fiscalizar algunos ítems o mínimos desde el punto de vista educacional, desde el punto de vista contractual, yo no tengo ninguna injerencia. Por favor, diríjase usted al CERNAC. Perfecto. Y tú quizás te estoy poniendo en un aprieto, Gustavo, en un apuro. ¿Tú conoces algún pronunciamiento del CERNAC respecto a este tema? Pronunciamiento hemos tenido del CERNAC, pero más bien genérico, ¿no? Lo que hizo fue una interpretación. Tenemos una de noviembre del año pasado, un ordinario de noviembre del año pasado. A raíz del estallido social, entonces. Y el contexto general de ese ordinario fue la prestación de los servicios generales, ¿no? Generales. Sí, entonces, dentro de ello está la educación. Pero hoy, este año, por ahí por mayo, a principios de junio, el CERNAC también se pronunció, nuevamente le hizo el quita el tema de los pagos, olímpicamente. Entonces, lo que dijo fue, mire, los servicios en general se deben prestar en la forma que usted los paga. Si eso no se está cumpliendo, usted tiene todo el derecho de recurrir ante los tribunales competentes. Pero hasta ahí llegó nomás. ¿Y el tribunal competente a priori sería entonces el juzgado policía local? Ahí tengo mi discusión. Porque claro, porque fíjate perdona, disculpa Gustavo, porque para que no se nos vayan a confundir los auditorios, porque esto no es menor, porque hace un rato atrás nosotros estábamos hablando de que era sede civil, ¿no? Pero resulta que alguien quizás dice, no, pues esta cuestión es algo típico, ley de defensa del consumidor, y por lo tanto esto es policía local. Claro, pero el tema, Marco Antonio, es que la Corte no hizo ese análisis. Lo que hizo la Corte llegó al resultado final. Eso es lo que dice la Corte, que sí, yo te voy a contar por qué es correcto, pero por qué necesariamente tuvimos que comentarlo a nuestros auditores, que la superintendencia, que es el órgano llamado a resolver, entre comillas, estos temas educacionales, ha dicho que es el CERNAC, y por qué yo creo que el CERNAC está muy limitado o está bien atado de mano. ¿Por qué? Porque si nosotros hablamos del CERNAC, inmediatamente en nuestro subconsciente se nos viene a la mente, ¿qué ley? La ley del consumidor. La ley de protección la ley de defensa de los derechos, así es. Entonces, analicemos esa ley y veamos qué nos dice respecto a esto. Pero hay algo que es súper potente, que en su artículo 2, de esta ley de protección a los derechos del consumidor, en su artículo 2 dice, mira, en materia educacional, del colegio, básicamente, sí es aplicable la ley del consumidor, pero solo respecto a estos temas. A grosso modo, ¿qué dice? Publicidad,
cláusula abusiva, información, promociones y ofertas. Y tú me dices, pero Gustavo, ¿en cuál de esas puedo...? No, pues ninguna, en ninguna, Gustavo. O sea, si me estás tomando examen, Gustavo, yo como alumno te diría ninguna, Gustavo. Bueno, entonces, ese mismo artículo 2 dice expresamente, no quedará sujeto a la ley de protección al empleo, pero sí tendrán derecho a ocurrir al empleo, dijiste al empleo dijiste. Perdón, no quedará sujeto a esta ley, digamos, la ley de protección del consumidor, todas las materias que tengan relación con la calidad de la educación. O sea, la ley del consumidor... No, estamos de acuerdo. Estamos de acuerdo. Sí, pero hay una parte que todavía no logro enchufar en ningún lado. Po. ¿Cuál sería? Que es el tema de los pagos. Po. Es que los temas, ahí está el tema, pues, Marco Antonio. Entonces el pago quiere decir que no es del ámbito de la ley de defensa del consumidor y por lo tanto entonces aquí tendríamos que hacer o decir lo que muchos profesores antiguos míos señalaban en sus clases de Derecho Civil. ¿Ah? Señores, hay que distinguir. ¿No? Hay que distinguir cuál es la materia, de qué se trata el problema, dónde lo vamos a ir a ventilar. En el fondo, discúlpenme, señores auditores y señoras auditoras, pero no queremos dar la lata, pero lamentablemente esto sucede muchas veces en el ámbito del derecho. Es decir, hay que distinguir. Así es. Y según cuál sea la materia, según cuál sea el problema, es donde vamos a tener que ir a reclamar, por decirlo de alguna forma. Podrá ser la superintendencia, podrá ser el CERNAC, podrá ser el juzgado de policía local, como podrá ser también el juzgado civil. Parece ser que lo que sí tenemos que descartar de plano por el momento es el recurso de protección, es decir, las cortes de apelación. No sé si he hecho un buen ordenamiento en la materia, estimado licenciado. No, me parece perfecta, quizá complementar o reiterar lo que les comenté a nuestros auditores, que la ley del consumidor, las materias que sí nos permiten emplearla en estos casos, insisto, cláusulas abusivas, podremos explicar rápidamente en qué consiste, información, publicidad, promoción y oferta. ¿Qué quiero decir? Que si el colegio no informa determinadas cosas contractuales, sí sería procedente la ley del consumidor y eso se tramita en juzgado de policía local. Si el colegio emite una publicidad engañosa, por ejemplo, es policía local, ley de protección, o sea, ley del consumidor. Promociones, oferta, lo mismo, pero nuevamente tu pregunta no es resuelta, ¿no? Bueno, ¿y qué pasa con los pagos? Bueno, por eso yo creo que un poco para no confundir a la gente, Gustavo, dado que el análisis es entonces la situación puntual, coyuntural que ha sucedido desde octubre, ¿no? Primero por el tema social y luego por el tema de la pandemia, yo diría que se enfrenta a lo siguiente, ¿no? Por un lado el pago, ¿no? El pago de la mensualidad y por otro lado entonces el servicio que se está prestando. Yo diría que ahí está circunscrito, ¿no? Y con un agravante, ¿no? Y con las agravantes de lo siguiente, de que hay personas que efectivamente están con menos ingresos, están sin ingresos, y también hay alumnos que por circunstancia de sus domicilios, ¿no? A veces también no tienen todas las comodidades para recibir las clases como se están impartiendo actualmente online, ¿no? Yo creo que ahí a eso se circunscribe fundamentalmente el análisis nuestro el día de hoy, no un análisis completo y detallado, ¿no? Del contrato de educación. Otra pregunta que te quería hacer o comentar para que tú lo comentaras a ver qué te parece, ¿no? ¿Cómo lo ves tú? Esto pensemos, yo sé que es difícil lo que te voy a proponer, ¿no? Pensemos que esto se ventila ya en sede civil, que tiene ese inconveniente. Yo no creo que existan juicios, porque por lo que tú dijiste, o sea, estos juicios, el día que terminen, no sé. Ya está solucionado, ¿va bien? Vamos a ir como en la versión 120 del COVID, va a ser COVID 120, no COVID-19. Entonces, no, el alumno ya no está en primero medio, salió de cuarto medio. No, el alumno va a estar preocupado de la FP ahí, ¿no? Entonces, claro. Sí, claro. No, por eso es que lo veo difícil. Pero el ejercicio. Ahora, Marco Antonio, disculpa, sí. Marco Antonio, ahora, con lo que yo dije hace un momento atrás, no quiero decir que
que la ley del consumidor no nos dé o no nos otorgue herramientas para poder litigar en el juzgado policial local. Yo creo que sí podemos, ¿no? Podríamos eventualmente plantear en el juzgado policial local correspondiente, no la calidad de educación, ¿no? Pero sí podemos plantear que, a ver, si bien es cierto las condiciones contractuales han cambiado, yo creo que es legítimo, porque ahí la ley del consumidor también nos dice que el prestador, ¿cierto? El proveedor o prestador de servicios debe sujetarse estrictamente a lo que se ha obligado. Por lo tanto, a ver, yo no quiero decir que no podamos ventilar esto en policía local. Yo creo que sí se podría. Lo que no podemos, sí, podemos armarlo, así es, pero lo que veo cero posibilidad es que en policía local o a través del CERNAC se pueda ventilar la calidad de la educación que se le está entregando. No, estoy totalmente de acuerdo. Sí, o sea, en definitiva, ya para que la gente se quede con esa idea en policía local, además que obvio, porque en policía local la tramitación es mucho más rápida, entonces, aun cuando no te vaya bien, pero por lo menos habría que tratar de experimentarlo, ¿no? A ver si puedes armar una causa, porque de verdad que en sede civil... la verdad que ahí no vamos a llegar a puerto cuando necesitamos llegar a puerto. Ese va a ser el problema, lamentablemente. Además, dos cosas, Marco Antonio Pañari. Beneficio en policía local. Se tramita conforme a un procedimiento que la prueba, en general, el juez la aprecia a través de la sala crítica. Quiero decir esto para los auditores, que tiene una mayor holgura para poder analizar y ponderar la prueba. Así es. Entonces podemos armar un caso, plantearlo de suerte tal que el juez también entienda, bueno, también aquí se puede aplicar sentido común, lógica, etcétera. Así que podría ser una posibilidad para nuestros auditores. Y en juzgado civil tenemos algo en contra. Te comento que tenemos una ley, a propósito de esta pandemia, que ha suspendido todos los plazos y los términos probatorios. Buen punto. El juicio se tardaría mucho más de lo que ya se demora un juicio ordinario. Ya, o sea, eso es un muy buen punto. O sea, al contrario, entonces, en la pandemia, en vez de agilizar la discusión de una situación que para muchos es urgente, es inmediata, está sucediendo ahora, bueno, para más remate, entonces, su tramitación en cuanto a plazo estaría suspendida, sobre todo, ¿no? Por esta ley que vino a regular la tramitación de los juicios, en definitiva. Excepcionalmente, ¿no? Correcto. Claro. O sea, bueno, yo creo que esas son justamente las situaciones que no se han pensado. Que no se han pensado, ¿no? Así es. Claro. Bueno, además, Marco Antonio, se extendió el estado constitucional hasta diciembre, por lo tanto... Ahora fíjate que por las urgencias, Gustavo, yo no soy procesalista, tendríamos que preguntarle a Claudio, ¿no? Pero yo no soy procesalista, pero yo creo que hay motivos de urgencia como para revisar esto en un juicio sumario. A ver, es que el juicio sumario, esto por naturaleza sería una acción ordinaria. Y el juicio sumario... Sí. Bueno, tendríamos que plantear cuáles son esos antecedentes que requieren una tramitación expedita, pero insisto, la suspensión del término probatorio no dice relación con uno o dos juicios, dice relación con todos los procesos judiciales. Estoy de acuerdo. Entonces, sea un juicio ordinario o sumario. No, estoy de acuerdo, pero lo que pasa es que como estábamos hablando que era un juicio lato conocimiento, yo trataría de solicitarlo convertirlo en un sumario. Trataría, por lo menos, es lo que haría yo si fuera mi cliente, ¿no? Es lo que yo haría. ¿Sí? Bueno, si me va mal, bueno, pero no es porque no lo intenté, ¿no? No es porque no lo intenté. Ahora, hay algo que también escapa, porque si bien es cierto, nosotros estamos analizando lo que pueden hacer los apoderados en el evento que ellos tengan justificadas reclamaciones, ¿no? Pero hay otra cosa que a mí siempre me ha llamado mucho la atención y que es una carga bastante pesada que tienen los colegios, ¿no? En general, y no estoy hablando de colegios caros ni baratos, estoy hablando de los colegios en particular, que los colegios no pueden, y tengo entendido que hay expresas instrucciones en tal sentido de la superintendencia, no sé si esto está expresamente consagrado en algún cuerpo legal, pero sí sé que al menos hay digamos, ordinarios, circulares, ¿no? De la superintendencia, en orden a que no obstante que un apoderado deje de pagar, ¿no es cierto?, las mensualidades, el colegio igual tiene que seguir impartiéndole ese año
clases, ¿no? Es decir, no podría expulsar al alumno. Muy buen punto. Me parece que se nos estaba escapando y es muy, muy relevante que los auditores sepan. Claro, porque eso también juega en favor de los colegios en estos juicios, ¿no? Porque justamente a ellos también se les impone, y haya pandemia, no haya pandemia, haya estallido social, no haya estallido social, cualquiera sea, ¿no? La época. Continuidad. Claro, o sea, si una persona dejó de pagar en marzo, por decirlo de forma sencilla, ¿no? Y miles de personas, sí, y no paga hasta diciembre, el colegio no puede tomar ninguna medida contra el alumno. O sea, nosotros no estamos promoviendo que se tomen medidas contra los alumnos, por favor, pero en un contrato, cuando una de las partes no cumple, bueno, la otra parte tampoco tiene por qué cumplir, ¿no? Entonces... pero en este caso sí, en este caso el colegio debe continuar con su obligación. Y dicho de otro modo, el alumno puede y debe seguir rindiendo su prueba, obtener el material educativo, ¿cierto? Participar en las clases virtuales. O sea, en ese sentido me parece muy buen punto, Marco Antonio. Y esas son cosas que muchos amigos tuyos, periodistas o diputados podrían promover, ¿no? Esas cosas son importantes que la gente sepa. No, yo tengo pocos amigos periodistas, Gustavo. Primera cosa te voy a aclarar eso. Pero bueno. Y son de verdad además. Y, ojo, y la Corte, en uno de los fallos, Marco Antonio, haciendo memoria, en uno de los fallos comentó respecto de la naturaleza jurídica del contrato de educación y lo que dijo que es un contrato anual. Es un contrato anual. Por lo tanto, que nosotros de manera convencional lo paguemos mes a mes, es una convención entre las partes, por lo tanto. O sea, es un contrato a plazo fijo. Correcto, anual. Y se cumple una sola vez. Claro, sí, pues. Eso es relevante. Es súper relevante, y no solamente lo dijo la Corte, ese ordenario 621, el que tú has hecho referencia, que es de 25 de marzo de 2020, de la Superintendencia de Educación, lo dice expresamente, Gustavo, que es un contrato anual y que no obstante que se paga por mensualidades, y por lo tanto el colegio, no obstante que se deje de pagar las mensualidades, está obligado a prestar el servicio, a prestar el servicio hasta cumplirse la anualidad. Sí. Es algo que no es usual. Y no es propio del derecho. No es propio, al menos el derecho a los contratos, ¿no? Bien, solamente hemos vuelto para despedirnos y desearle un extraordinario 18 a nuestros auditores, Gustavo, y nos estamos viendo el próximo martes, y esperamos hacer un programa al menos tan entretenido como el que hicimos hoy día, porque yo al menos me entretuve como chancho en el barro, como chancho en el barro. Yo también la pasé muy bien y bueno, agradezco la invitación y encantado de participar y dar estos datos tan importantes a nuestro auditorio. Bien, licenciado, nos estamos viendo, licenciado. No, Marco Antonio, que esté muy bien. Nos vemos, un abrazo grande a todos. Chao.